The English song that Cleo was singing was trying to walk in the steps of the Savior. And you know, we're still talking about Jesus Christ in 2025 because he was such an impressive person. And we want to walk in the steps of the Savior because we want to make a difference in our world. And the very first thing you have to do if you want to walk in the steps of the Savior is get to know Jesus. If you're here today and you're married, you got to know somebody before you married them. Nosotros estuvimos cantando en inglés, intentando seguir las pisadas del maestro. Y nosotros, nuestra meta es hacer un cambio en nuestras vidas. Estamos hablando de Jesucristo todavía en 2025 porque Él era una persona increíble. Y nosotros queremos seguir sus pasos porque nosotros queremos hacer cambios en nuestro mundo, en nuestras vidas privadas y en el mundo entero por seguir a Cristo. Y lo primero que tenemos que hacer si queremos andar siguiendo las pisadas de Cristo es conocer a Cristo primero. Tenemos que conocer a Jesús. Los que estamos casados aquí, primero tuvimos que conocer a la persona con la cual estamos casados para casarnos. Y así cuando queremos casarnos con Jesús, tenemos que conocerle a Él. When we're going to get married to Jesus Christ and follow Him and actually put our soul in His hands, we have to know Jesus Christ first. And I encourage you to do that. I encourage you to get to know Jesus Christ. There's nothing better. He will be with you now and He will be with you for eternity. Él estará con nosotros ahora y para toda la eternidad. Yo le animo a usted a conocer a Cristo. No ser religioso, no tener una religión, sino una relación con Cristo. I encourage you to not have a religion, but rather a relationship with Jesus Christ. It'll change your life, and it'll help you change other people's lives as well. En la Biblia nosotros vemos que muchas veces Jesús y sus apóstoles y los que eran profetas hablaron de la vida cristiana como ser parte de un jardín. You know, as we look in the scriptures, we see that Jesus Christ and his apostles and his prophets that preached and taught when the church was first started compared living in the kingdom and being a part of the church to being part of a garden. How many of you here have tried to have a garden in the past? ¿Cuántos de ustedes han querido tener un jardín o un huerto de verduras en el pasado? Okay, levanta la mano. Okay, algunos cuantos. That's good. Good to see the people that have had experience with gardens before. And you can see in the picture, if you'll go back one, vamos atrás, you can see in the picture that this is a beautiful, lush garden. Okay, and somebody has put a lot of time and a lot of work into this garden. Ya se puede ver que en esta foto de este jardín o huerto, no sé, en España usamos la palabra huerto. Alguien ha hecho mucho trabajo para que este jardín sea así. You know, somebody's put a lot of work into this garden so that it's like that. Let's go to the next one now. As I said, in the Bible, many people who taught in the Bible, especially in the New Testament, compared being a part of the church or walking in the kingdom with Christ to a garden. Varias de las personas que vemos en el Nuevo Testamento compararon el ser parte del reino a ser parte de un jardín. And what is the most important thing? Let's go to the next one. What is the most important thing in a garden? ¿Cuál es la cosa más importante en tu jardín? Que crezca. You know, you want your garden to grow. That is really the most important thing in a garden. That the plants grow and that they produce fruit. They produce vegetables, okay? And it's something whenever you have a garden, and I had a garden this past year, it's something you can't wait for. You plant, you have to work hard to get the ground ready. You have to plant the seeds, and you cannot wait for those plants to grow, to stick their little heads out of the dirt, the plants, and then to grow up and then eventually produce the fruit. Cuando una persona tiene un jardín y tú labras la tierra y tú sacas la mala hierba y tú preparas los surcos y plantas las semillas, no puedes esperar hasta que las plantitas salgan
y crezcan y luego produzcan fruto. Y eso es lo primero, the very first thing that we're concerned about and interested in when we have a garden, okay, is that the garden grows. But the garden can only grow if each plant in the garden grows. El jardín crece conforme al crecimiento de cada planta, ¿ok? Y ustedes, los que son miembros de la familia de Dios, son plantas. Y yo pregunto a usted, ¿cómo sería el jardín si todo el mundo en esta iglesia fuera como tú? You know, as the plants grow, the individual plants grow, then the garden itself grows. And as we compare the church to a garden, I want to ask you, you're each plants here that are part of this church. If the church grew like you grow, how would the church be? Si la iglesia fuera como tú, ¿cómo sería el crecimiento de la iglesia? If the church was like you, everybody in this church was like you, how would the church be growing? Y por supuesto, cuando nosotros tenemos jardines, no queremos tan solo plantas y crecimiento de la planta. You know, for sure in our garden, we don't just want the plants to grow. We want the plants to have what? Vegetables on them. Now, potatoes grow under the soil. Carrots grow under the soil. But the plants all produce, at least you want them to, fruit. Okay? Las papas, por ejemplo, crecen debajo de la tierra. La zanahoria debajo de la tierra. Pero nosotros queremos que todas las plantas produzcan fruto. Okay? In Gálatas, if you have your Bible, you can turn with me to Galatians. And Paul here talks about the fruit that each plant, each one of us as followers of Christ, produces in the garden of God. En Gálatas capítulo 5, Pablo habla del fruto que nosotros, las plantas en el jardín de Dios, debemos producir. In Galatians chapter 5, if you have a Bible, you can read it with me, okay? He says the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, faith, self-discipline, being meekness. Against such things there is no law. There's no. In Spanish it says, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, si nosotros producimos fruto en el jardín de Dios, nosotros tenemos amor en nuestras vidas, tenemos gozo en nuestras vidas. Nosotros nos disciplinamos y tenemos templanza en nuestras vidas. You know, when we're plants in God's garden, as we abide in the Lord, as we do His will, all of a sudden you see love in our life. You see peace in our life. Peace that you cannot buy at Walmart. You can't go to Walmart and buy 10 pounds of peace. You only get the true peace of God if you abide in Christ, if you stay in the garden, if you grow like you should in Christ. Nosotros no podemos ir a Walmart y comprar 10 libras de paz. Sin embargo, si somos plantas en el jardín de Dios y nos mantenemos en Cristo, de repente tenemos paz, tenemos amor, tenemos disciplina en nuestras vidas, tenemos mansedumbre y la gente puede notarlo. I want to ask you something. Do people see love and peace in your life? Do they see discipline in your life? Do they see meekness in your life? You see, it's impossible for us to continue in Christ without having fruit. And that fruit produces other fruit. But I want you to understand that some people in here may be potatoes, other people may be tomatoes, other people may be cucumbers. We're all different plants, but we are expected to do one thing, and that is to produce fruit. Quizás usted es una planta de papa, otra persona es planta de tomate, otra persona es planta de chile, otra persona es planta de pepino. Somos plantas diferentes, pero Dios quiere que todos produzcamos, ¿qué? Fruto.
fruto. Y dentro de cada fruto hay semillas para produce más fruto. Okay? Inside of every plant, or even a potato itself, is a seed that can be planted. You can cut a potato up and put it in water, and it will sprout a plant that you can plant. But in every piece of fruit or piece of a vegetable plant that comes from a vegetable, everything, every type of vegetable has a seed within it which produces more fruit. And as Christians, as we live for Christ and we have love and joy and peace and long suffering in our life, that fruit produces more fruit because people see us, they see the fruit in our lives, and they want to be like us. They want to follow Christ too. Cuando nosotros somos chiles o tomates o pepinos, dentro de cada pedazo de verdura o fruto hay semillas para producir más fruto. Entonces, cuando las personas ven a nosotros y tenemos amor en nuestras vidas y paz, y tenemos disciplina, y tenemos mansedumbre, los demás nos miran y ese fruto produce más fruto porque la gente dice, ay, tú tienes una paz increíble con todo lo que está pasando en el mundo. Tú amas a personas que no te aman. You love people that other people can't love. You love people that are your enemies. How do you do it? And all you have to say is one word, Christ. How do you have peace when everybody's all upset? Christ. ¿Cómo tiene usted paz cuando todos los demás están revueltos y preocupados? Cristo. ¿Cómo tienes tanto amor para con las personas que te odian? Cristo. Y este fruto produce más fruto porque las semillas dentro de cada fruto producen nuevo fruto. Yo siempre he dicho, es fácil contar las semillas en una manzana, pero es imposible contar las manzanas en una semilla. Las manzanas que vienen de nuestra semilla por seguir a Cristo. I've always said that it's easy to count the seeds in an apple. It's impossible to count the apples in a seed. The seeds that are in us as fruit that produce more fruit. Vamos al siguiente. It is very disgusting. It's very disgusting when we work to have a garden, and when we go to the garden, there is no fruit. En las Escrituras, vemos que el fruto del cristiano no es tan solo amor, paz y todo eso. Es también otros cristianos. Son otros cristianos que vienen por la vida que nosotros llevamos. Y cuando nosotros no producimos almas por Cristo, Dios está muy disgustado con nosotros. You know, there's nothing worse than trying to have a garden and work in the garden and go to the garden looking for fruit, and there is no fruit. That's a terrible thing. Nosotros cuando trabajamos mucho en el jardín, labramos la tierra, sacamos la mala hierba, hacemos los surcos, plantamos las semillas, esperamos que crezca la planta y luego vamos al tomate buscando tomates y no hay tomates. Vamos al chile buscando chiles y tiene una planta bonita, pero no hay chiles. Eso es un disgusto. You know, when you work hard to plant a garden, come on up here, young man, you want to help me preach? When you work hard to plant a garden and you work the soil, you get all the bad weeds out of the garden, you make the rows, you plant the seeds, you wait for those plants to grow, and then you wait to get a tomato
¿Ustedes saben cómo es comer un BLT? Bacon, lechuga y tomate. Y tienes bacon y tienes lechuga, pero no tienes tomates. Entonces vas a tu jardín buscando un tomate para tu BLT y no hay tomates. You know what it's like to eat a bacon, lettuce, and tomato sandwich? You're looking for fruit. You have the bacon, you have the bread, you have the mayonnaise, you have the lettuce, but there's no tomatoes. And so you go out to your garden looking for one tomato so you can eat a BLT, and there are no tomatoes out there. How do you feel? You don't like it because you worked hard for that garden. ¿Y cómo siente Cristo cuando Él planta la semilla de su palabra en nuestro corazón? Y Él va buscando fruto y no hay. No hay tomates. No hay fruto. Y el fruto que producimos produce almas por Cristo. Y Cristo mismo dijo, las mies son muchas, refiriéndose a la cosecha de almas, pero nosotros por no tener fruto en nuestras vidas, no producimos almas. Entonces Cristo viene y somos una planta, pero no tenemos fruto. Y Él tiene un gran disgusto. You know, the fruit that we produce following Christ is supposed to produce other followers of Christ. But if we don't have good fruit in our life, and the fruit doesn't have seeds to produce other fruit, we don't produce new Christians. And Christ comes looking for fruit. In fact, he said the harvest is plentiful. When he looked at the souls, he looked at the people that needed to be taught. But he said the workers are few. When Jesus wants fruit from us, and that fruit is supposed to produce new Christians, but we don't produce good fruit and we don't produce new Christians, Christ is disgusted because he's put a lot of work into us and we don't produce the kind of fruit that he wants us to. Vamos a Lucas capítulo 13. Let's go to Luke chapter 13. Luke chapter 13. En Lucas capítulo 13, Cristo tiene hambre. In Luke chapter 13, Jesus Christ is hungry. And he's looking for fruit to eat. But when he goes to a plant, he doesn't find any fruit on it. In Luke chapter 13. And let's read in Luke chapter 13, beginning in verse 6. En Lucas capítulo 13, dice en el capítulo 6, verso 6 del capítulo 13, chapter 13, verse 6. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Aquí no es el ejemplo, y vamos a mirar el ejemplo en Marcos cuando Cristo tuvo hambre, pero esa es una parábola que Cristo dio, donde Él dice, el labrador plantó su jardín, esperaba fruto, pero la planta no produjo fruto. You know, this is not the example. We're going to be reading the example when Jesus was hungry in Mark chapter 11, but this is an example of a parable that Jesus Christ gave about a man who has a garden, and he goes to the plants of his garden, and there's no fruit. And he says, why are you occupying space in the garden? Why does this plant use up the ground? It's not producing fruit. Cristo pregunta en esta parábola, él dice, ¿para qué inutilizas la tierra? ¿Por qué somos miembros de la iglesia ocupando sitio en el jardín de Dios y no producimos fruto? Y esa es la pregunta.
You know, the question that God has for us is, why are you a plant in the garden? Why are you taking up space in the garden, but you're not producing good fruit? Inutilizas, dice Cristo, la tierra, porque estás ahí como planta, pero cuando yo vengo buscando fruto, no hay fruto. You see, Jesus says, why are you using up the dirt? You're using up the soil as a plant, but you're not producing good fruit and you're not bringing souls to Jesus Christ. Y el texto donde Cristo tuvo hambre está en Marcos. Let's go to Mark chapter 11. The scripture where Jesus comes looking for something when he was hungry is in Mark. And you see how Jesus reacts when he finds a plant. And I think it's a fig tree and he wants figs, but he doesn't find any figs on it. Vemos aquí en Marcos capítulo 11 como Cristo llega con hambre y encuentra una higuera, pero no hay higos. Y la reacción de Cristo cuando encuentra una planta o un arbolito que no tiene nada de fruto. Y vamos a leer del 12 hasta 14 para empezar. Luke chapter 11 verses 12 through 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Now let's go down to verse number 20. Vamos a bajar hasta el verso 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Entonces es interesante cómo Cristo reaccionó cuando encontró una higuera, pero no tenía higos en ella. Y cómo reaccionó Cristo, dice, jamás vas a tener más higos porque yo tengo hambre, tú no tienes higos, tú no sirves. Jesus says, I'm hungry, you don't have any figs on you, I'm going to curse you, you're going to dry up, and then they're going to be cut down and thrown into the fire. And that's exactly what God says to us. He says, where's the fruit? Where are the figs? Dios, Cristo dice a nosotros, ¿dónde está el fruto? ¿Dónde están los higos que deben estar en tu vida para producir más fruto? Y la forma de llevar mucho fruto, let's go to the next one. The way to have a lot of fruit in our life is explained in John chapter 15. Vamos a Juan capítulo 15. Y aquí en Juan capítulo 15 Jesús nos explica cómo tener mucho fruto en nuestras vidas. You know, in John chapter 15, Christ gives us the recipe to be a plant that produces a lot of fruit in the garden. In John chapter 15, vamos a leer en Juan capítulo 15, empezando en el verso 1. Y a Cristo aquí nos da la receta. He gives us the recipe here for us to produce a ton of fruit in the garden. He starts in verse 1 saying, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Let's read in verse 1 and down through verse 8. Yo soy, dice Cristo, la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.
El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, ¿cuántas veces ha dicho Cristo? Si permanecéis en mí. How many times has Christ here in these verses said, if you abide in me, you will bring forth a lot of fruit? Verse 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es la diferencia entre calentar la banca y andar in y con Cristo. You know, it's the difference in warming up a pew every Sunday and walking in and with Christ. Abiding in Him. Abiding, permaneciendo en Él. Y aquí tenemos la receta, si quieres leer conmigo. Here we have the recipe. ¿Quieres ser un tomate que no tiene tomates? ¿Quieres ser un chile que no tiene chiles? Do you want to be a tomato plant that doesn't have tomatoes? Do you want to be a pepper plant that doesn't have peppers? You see, if you will have the words of Christ abiding in you, it's not a difficult homework assignment to read the Bible. We love Christ, and we want His words to abide in us because Christ is the way He guides us by this word. No es una tarea difícil tener que leer la Biblia. No he leído mi Biblia hoy, tengo que leer mi Biblia. No, porque amamos a Cristo. We love our Creator, and He guides us by His word. Nosotros amamos a nuestro Creador y queremos leer sus palabras porque amamos a Él. Entonces nosotros, para permanecer en Él y producir mucho fruto, tenemos que dejar que su palabra permanezca in nosotros. You know, if we want to produce a lot of fruit and we want to abide in Christ, we have to let His word abide in us. How many of you read your Bible every day? ¿Cuántos de ustedes leen su Biblia todos los días? Las palabras rojas de Cristo. How many of you read your Bible every day? The next step, if we want to produce a lot of fruit, is ask what we desire in prayer, and it's done. When you read in the Bible and it says, those who abide in me will have peace, we ask God, give us peace, and He will answer us. Give us money so we can do your work, and He will give us money. He doesn't give us money to drive a better car than someone else. He gives us money to do His work. And when we ask for that money to do His work, as we read what His work is, He gives it to us because we're doing His work. That's when He answers what we ask in prayer. Cuando nosotros pedimos todo lo que queremos en oración, no es pedir una nueva casa o un carro mejor que el vecino, el del carro del vecino, no. Es pedir paz y pedir por almas, es pedir por dinero, pero dinero para hacer la obra de Dios. Y cuando pedimos las cosas que Él promete en la palabra, Él nos las da. Y decimos, Dios está escuchándome. Dios está ayudándome. Yo estoy produciendo fruto y Él me está ayudando. I am producing a lot of fruit and God is helping me produce more fruit. And then God is glorified. God gets the glory because He is working through us to produce fruit that produces more fruit. Dios recibe la gloria porque Él está trabajando en y por nosotros. Y es Él que recibe la gloria cuando tenemos paz, tenemos gozo, tenemos fruto en nuestras vidas y ese fruto produce más fruto. Glorificar al Padre y ser discípulos verdaderos de Cristo. We glorify God and we become true disciples of Jesus Christ. Evidentemente, un jardín requiere mucho tiempo y mucho trabajo. ¿Cuántos de ustedes que han tenido jardines y huertos saben del trabajo que es y el tiempo que requiere? You know, a good garden requires a lot of time, a lot of hard work. You know, I found that in my garden, and my garden was not very large, I had to spend from 2 to 3 hours every week in my garden
for it to do well. Yo noté que por lo menos 2 a 3 horas tenía que dedicar a mi jardín, a mi huerto, para que diera su fruto, para que estuviera bien. Y es el tiempo primero, como hablamos, de preparar la tierra y plantar la tierra. You know, the time that you spend is preparing the dirt and planting. And then you have to maintain. You have to get all the bad weeds out. Tienes que mantener después de plantar y después de crecer las plantas. Tienes que sacar la mala hierba. Y luego tienes que sacar la cosecha. Y la cosecha requiere mucho tiempo también. Yo estaba trabajando en la evangelización este verano y muchas veces tenía que salir de mi casa a las 8 de la mañana para ir a otro pueblo y por lo tanto tenía que levantarme a las 5 para cosechar mi jardín. Requiere tiempo. You know, I would go in the summers, I was working in evangelism and I would leave my house around 8 in the morning, 8:30. I'd have to get up at 5 just to pick my garden. Gardens take a lot of time and a lot of work. El jardín requiere mucho tiempo y mucho trabajo. Let's go to the next one. Así acabó mi jardín. Más jungla que jardín. You know what happened to my garden because I didn't spend enough time in it? It ended up being more jungle than garden. I didn't have time to get all the bad weeds out. Yo no tenía tiempo para sacar la mala hierba. ¿Y qué pasa cuando tú tienes más mala hierba que buenas plantas? La mala hierba crece y el sol no llega a las buenas plantas que producen fruto. La mala hierba chupa el alimento de la tierra, chupa el agua. Y la buena planta no tiene sol, no tiene agua, no tiene alimento y no hay fruto. You know, when your garden gets full of weeds, and even there are weeds that look like the plants that you plant, the bad weeds grow up so much that the sun cannot get to the good plants that produce fruit. The weeds take all of the from the soil, they take the food, the nutrients from the soil, and the good plant has nothing to eat. And they take the water from the good plant, and the good plant doesn't have anything to eat, and it dries up and it does not produce fruit. I think you can probably see the analogy to the church. Yo creo que pueden ver la comparación entre la iglesia y el jardín. Vamos a Marcos capítulo 4. Let's go to Mark chapter 4. You'll recognize immediately that this is the parable of the sower as we know it. La parábola del sembrador. Marcos capítulo 4. Y aquí Cristo representa personas con plantas y son plantas que son ahogadas por mala hierba, por la hierba mala que crece en el jardín. En Marcos capítulo 4, Mark chapter 4, Cristo describe a plantas que son ahogadas por malas plantas, mala hierba que chupa el alimento de la tierra. Vamos a leer en Marcos 4, we'll read Mark chapter 4, verses 18 and 19. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces aquí Cristo está hablando literalmente de plantas ahogadas, pero yo estoy hablando de plantas ahogadas por plantas alrededor que chupan el alimento, chupan el sol, chupan el agua y la planta no puede tener fruto. The Lord here is talking about plants that are literally choked out by weeds, by thorns. But I'm talking about people who are plants in the Lord's church, and there are weeds around them, and these weeds are interested in the things of the world, and they're so distracted that they take away from the good plants, and the good plants don't produce good fruit.
Cristo dice que las distracciones y las detracciones de personas que están, and let's go to the next one, please, personas que están preocupadas por los afanes de este siglo, people who are worried about the cares of this world, they're deceived by riches, they have desire for other things, they're plants around the good plants that take away the energy, the sun, the nutrients from the people who are trying to live for the Lord, and they take the energy out of the garden, and the plants don't produce good fruit. People who are worried about the cares of the world, that are deceived by riches and the desire for other things. Hay personas alrededor de las plantas buenas que son plantas que se miran como plantas buenas, pero están preocupados por los afanes de este siglo. Son engañados por las riquezas. Son personas en la iglesia que tienen codicias de otras cosas, codician otras cosas. Y cuando hay más de este tipo de plantas en el jardín que las buenas, todo el jardín es infructuoso. When you have more people in the church who are worried about riches and worried about the things of this world, then you have plants that are good plants that are producing, trying to produce good fruit, then the church becomes completely unfruitful. Entonces, por eso nosotros tenemos que trabajar en un jardín para sacar personas que no producen buen fruto, o sea, las plantas que representan personas que son engañadas por este mundo y que no siguen en la iglesia, porque lo que hacen ellos es ahogar las buenas plantas. If you're one of the people that's worried about being rich, you're worried about your businesses and worried about all the things that you've got going in your life, and you're so distracted by these things that you're like a plant in the garden that is taking away nutrients from people that are trying to do the Lord's work, then what has to happen is you have to be taken out of the garden. That's exactly what Jesus says. La mala hierba tenemos que sacar porque tenemos que arrancar a toda la mala hierba del jardín para que las plantas crezcan y florecen. We have to take the ones who are worried about this world and being rich out of the garden because they're taking away from the good plants that are trying to produce fruit. And it not only you do that, but you have to take them out by the roots. Cuando hay personas que son como plantas, tú sabes que cuando tienes mala hierba, tú tienes que arrancar la mala hierba, raíces y todo. ¿Y sabes por qué? Porque las raíces, si dejas allí las raíces, ¿qué pasa, genio? Salen más mala hierba. If you have bad weeds in your garden, and those weeds are taking all the nutrients from the good plants, and they're taking the sun from the good plants, if you don't pull those weeds up by the roots, they're going to come right back. Las raíces, si se quedan en la tierra, producen más mala hierba. Entonces, el trabajo del jardinero es sacar la mala hierba, raíces y todo. Okay? Porque si no, de las raíces salen. The person who works in the garden has to pull those weeds out, roots and all, because if you don't pull the plant and the roots out too, the roots will produce more weeds. And believe me, you'll have a garden like I did that was more of a jungle than it was a garden. En Hebreos capítulo 12, el autor habla de las raíces, ¿verdad? Las filosofías de personas en las iglesias que son preocupadas por este siglo, las cosas de este mundo, las riquezas de este mundo que hacen que el jardín es infructuoso. Entonces él dice que las raíces de estas personas son como filosofías que van influyendo a otras personas y hace que el jardín no produce fruto. In Hebrews chapter 12, verses 15 through 17, the writer here talks about the roots that are in the garden, that are like the philosophies of people who don't love the Lord and who don't want to serve the Lord. Hebrews chapter 12, vamos a leer en el 15 hasta el 17. Y el escritor dice, mirad bien
No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Notas que las raíces contaminan a otros. If you look at verse 15, it says the roots contaminate other people. The roots of bitterness. Las raíces de amargura, dice, contaminan a muchos porque son filosofías que afectan a los demás. Verso 16, verse 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, porque por una sola comida, Esaú vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Entonces él usa el ejemplo de Esaú, que fue una persona que afectó a los demás y que era una persona, dice aquí, profana. There was a profane person. He gives an example here of Esau, who was profane and who sold a spiritual birthright for a bowl of soup. Can you imagine that? But a person like that in the Lord's church who's profane, the philosophy of his life is what you're doing is not that important. What I'm doing, the money I'm earning, the things I'm buying is what's important. And what you guys are doing has less importance. And those philosophies of that person are like roots under the ground that if you leave them, they'll grow more weeds in the garden. Esaú fue una persona que vendió su herencia espiritual por un plato de lentejas. Y ese plato de lentejas para él tenía más valor que tener la herencia espiritual que vino de su padre. Y cuando hay personas en la iglesia que miran la obra de la iglesia como menos importancia que el dinero que ganemos, que la casa que estamos comprando, que el negocio que tengamos. Cuando hay personas en la iglesia que miran como a la obra de Dios como de menos importancia, como la Esaú profano. Entonces estas filosofías son como raíces, que si dejamos estas raíces y no arrancamos las raíces, van influyendo a otras personas. Y por eso es tanto trabajo un jardín. You know, a garden takes a lot of time and a lot of work because you have to pull those weeds up by the roots and keep your garden clean. Tienes que arrancar. Hay mucho tiempo, mucho trabajo en un jardín porque tienes que arrancar esa mala hierba porque tú quieres que tu jardín sea perfectamente sin mala hierba y produciendo mucho fruto. Y nosotros producimos ese fruto para Dios. You know, we produce fruit for God, and He wants the best from us. Yo coseché bastante fruto de mi jardín. Let's go to the next one. Y está en mi congelador. Pero luego se llenó de cardos, abrojos y espinos. Y ahora tengo que ir y limpiar todo eso de mi jardín para tener un jardín el año que viene. You know, I got quite a bit of harvest from my garden. It's all in my freezer right now, but later, because I did not have time, my garden got full of weeds, thorns, and now I'm going to have to go clean it all out for the next year because I didn't have time to dedicate to it. La iglesia requiere mucho tiempo, hermanos. Tenemos que ir limpiando, trabajando bien y siempre poniendo a Dios primero. You know, we've got to put a lot of time into the work of the Lord because we have to keep the church clean from weeds that choke out the other plants that want to produce good fruit and holds people back. Vamos a leer para terminar Corintios capítulo 15. I would like to read 1 Corinthians chapter 15 to finish my lesson out today, to conclude my lesson. And this verse, obviously from the Apostle Paul, is telling us to always grow and always advance in the work of the Lord. Este texto, 1 Corintios 15, verso 58, nos dice que siempre tenemos que crecer, siempre tenemos que trabajar, siempre tenemos que avanzar en nuestro jardín espiritual de Dios.
en la iglesia. Así que dice Pablo, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. He says, my brothers, always be strong in the Lord, constant in the Lord, always growing in the Lord, because you know that your work is not in vain when you work in the Lord's kingdom in the Lord's garden. And you start out by being a plant. How do you start out? How can you be a plant in the garden of the Lord? You got to have the seed planted in your heart. ¿Cómo puedes empezar y ser planta en el jardín del Señor? Tienes que tener la semilla plantada en tu corazón. Y luego, después de nacer de nuevo y eres planta para producir, tienes que seguir en esta palabra. You know, you start out being a Christian by letting this word be planted in your heart. And when you obey it and become a plant in the garden of God, you got to be strengthened and grow by this word so you can produce fruit. And if you're here today and you want to obey the Lord, you want to be a plant in his garden, then you got to have this word planted in your heart. You got to obey this word starting out. And then as you live by the word and you abide in the Lord, you will produce good fruit, and there will be other people you will bring to Christ because of your life. Cuando usted permanece en la palabra de Dios y yo permanezco en la palabra de Dios, yo voy a producir fruto y ese fruto va a traer más fruto, más personas, porque en cada fruto hay semillas que producen más fruto para el Señor. Every piece of fruit, every vegetable has seeds in it that produce more fruit. And that's what God wants us to do, so his kingdom will always grow. Vamos a cantar el cántico de invitación y le animamos. We're going to sing a song of invitation. We encourage you, if you want to come to Christ today and have the word of God planted in your heart so that you can be a new creature and follow him and abide in him and the word of God, we invite you to come. We're going to sing, Cristo está buscando obreros en su jardín. Jesus is looking for